Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y prepárate porque en este video vamos a hablar acerca del cálculo de la circunferencia y área del círculo. Así que vamos a comenzar. Lo primero que nosotros debemos de resolver es la pregunta de ¿qué es un círculo? Bueno, pues resulta que un círculo es una figura geométrica que está formada por todos los puntos que están a la misma distancia de un punto central llamado centro, valga la redundancia. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí nuestro puntero láser, aquí lo tenemos. Imagina que por aquí está el centro. Bueno, pues resulta que la circunferencia, o el círculo, mejor dicho, son todos aquellos puntos que están a la misma distancia. Del centro para cualquiera de ellos, miden exactamente lo mismo, ¿sale? Y esa distancia tiene un nombre muy importante. Esa distancia constante, nunca cambia, se llama radio. El radio de un círculo es la medida que va del centro a cualquiera de los puntos del contorno, de la orilla, de la circunferencia. Algunos conceptos importantes o claves del círculo son esos precisamente. El primero de ellos es el radio, que es la distancia desde el centro a cualquier punto del borde, y normalmente lo representamos con una letra R. Y aparte del radio, también tenemos el diámetro. El diámetro es la distancia que atraviesa el círculo pasando por el centro. Y otra cosa importante para mencionar es que el radio es la mitad de un diámetro. O dicho de otra manera, el diámetro son dos radios, es la medida de dos radios. Y esta distancia nosotros la representamos con la letra D, la D de diámetro. Además, otra cosa para comentar es que el perímetro del círculo, recordemos que el perímetro es la medida del contorno, el perímetro del círculo se llama circunferencia, ¿ok? Y es la longitud de su borde. Y aquí está lo que nosotros decíamos hace un momento. El diámetro es igual a dos radios. El diámetro tiene la medida de dos radios, o también lo podemos ver de la siguiente manera, que el radio es igual a la mitad del diámetro, ¿ok? Ese par de formulitas, ese par de maneras de escribir estas medidas son bastante importantes y las vamos a utilizar más adelante. Lo primero que haremos será revisar la fórmula para calcular la circunferencia, entre paréntesis, perímetro. Recordemos que la circunferencia es el perímetro del círculo. De hecho, es la única figura geométrica que tiene un nombre aparte, un nombre específico, un nombre particular para su perímetro. El perímetro del círculo lo llamamos circunferencia, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Y lo podemos escribir de dos maneras, ya que depende de con qué estemos trabajando, diámetro o radio, será la formulita que nosotros vamos a utilizar. En este caso, si lo que nos da el problema o lo que nos da el ejemplo, el ejercicio, es un diámetro, vamos a utilizar la primera fórmula. La primera fórmula de la circunferencia es diámetro por pi. Lo único que haríamos sería multiplicar el diámetro por el valor de pi. O, si nosotros estamos trabajando con radios, entonces utilizamos la segunda fórmula. La segunda fórmula nos dice 2 veces el radio multiplicado por pi. Y esto es igual al perímetro, es igual a la circunferencia. Algo importante para tener en mente y que debemos de recordar es la medida de pi. En este caso, nosotros vamos a utilizar a pi como 3.1416. ¿De acuerdo? 3.1416 es la medida de pi. Si quieres, podemos escribirlo aquí en la pantalla para tenerlo y que puedas tomar nota de ello. Vamos a escribirlo por aquí. Vamos a utilizar aquí este color rojo. Sí, este color rojo. Ok, va que va. Entonces vamos a poner aquí que el valor de pi tiene una medida de 3.1416. Perfecto. Va que va. Muy bien. Y ahora vamos a revisar algunos ejemplos. En este caso, tenemos dos círculos. Observa que estos dos círculos son exactamente iguales. ¿Cómo sabemos que estos círculos son iguales? Pues porque tienen las mismas medidas en teoría. En el círculo de la izquierda tenemos un diámetro que mide 10 centímetros y en el de la derecha un círculo que tiene un radio que mide 5 centímetros. Pero recordemos que el radio es la mitad del diámetro. O lo que habíamos dicho también, que el diámetro es el doble del radio. Entonces, prácticamente estos círculos son iguales. Si nosotros quisiéramos calcular las fórmulas,
o utilizando el perímetro, o más bien calcular el perímetro utilizando las fórmulas, haríamos lo siguiente. Tendríamos que hacer una sustitución. Si nosotros estamos trabajando con la primera fórmula, con la fórmula del diámetro, entonces simplemente sustituimos el diámetro por la medida, es decir, el diámetro por 10, que es lo que vale. O si nosotros estamos utilizando la segunda fórmula, que es de los radios, entonces sería 2 por el radio, porque son 2 radios, multiplicado por pi, ¿sí? Y listo, ese sería el procedimiento. Ahora, ¿por qué se calcula de esta manera? ¿Por qué utilizamos esa fórmula de diámetro por pi? Y de hecho lo vamos a revisar con el diámetro. En el caso del radio, que es 2 veces el radio por pi, es una teoría pues muy similar. Es la misma idea, ¿sí? Pero lo vamos a trabajar con el diámetro porque es un poquito más fácil. En este caso, la medida del diámetro, que es la parte o el segmento que va de un punto de la circunferencia a otro pasando por el centro, resulta que cabe una, 2, 3 veces. Cabe 3 veces en el contorno. Pero pasa algo bastante curioso. Observa lo siguiente. Nosotros aquí tenemos un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros, pero incluso si gustas puedes hacerle un poquito de zoom a la pantalla, hacerlo un poquito más grande, porque pasa algo bastante curioso. Aquí tenemos unos pedacitos de color amarillo que no se alcanzaron a cubrir. Por eso la medida de pi es 3.1416. En este caso serían los 3 enteros porque son 3 diámetros. Y la parte amarillita, muy pequeñita, sería la parte decimal. Esos pedacitos de color amarillo que yo encerré de color rojo serían el punto 1416. ¿Sale? Esa es la medida de pi. 3.1416. Porque el diámetro cabe 3 veces y sobra un pedacito. Ese pedacito corresponde a los decimales. Por ejemplo, vamos a calcular aquí un ejemplo sencillo de cómo se puede utilizar esta parte de la teoría. Supongamos que nosotros aquí tenemos un círculo y el círculo tiene una medida de la siguiente manera. Un radio. Vamos a utilizar un radio. Supongamos que el círculo tiene un radio que mide 7 centímetros de radio. Si nosotros queremos utilizar la fórmula, entonces usamos la fórmula del radio o que tiene los radios. Vamos a ponerla por aquí arribita. La fórmula de los radios nos dice 2 veces el radio pi es igual al perímetro o a la circunferencia. Entonces, simplemente hay que sustituir. Aquí nos quedaría que el perímetro es 2 por 7, 2 por 7 porque son 2 veces el radio, multiplicado por pi. Y como pi vale 3.1416, me quedaría como 2 por 7 por 3.1416, aproximadamente. Perfecto. En este caso, 2 por 7 son 14 y entonces tenemos 14 por 3.1416. Hacemos aquí una pequeña multiplicación con decimales. Multiplicamos 14 por 3.1416 y eso nos daría aproximadamente 43.98. Y como estamos calculando el perímetro, todo esto lo medimos en centímetros. Centímetros, centímetros y centímetros. Y listo. Perfecto. Así es como nosotros podemos calcular la circunferencia de un círculo. Pero nos hace falta un dato más. Nos hace falta el área. El área también tiene dos fórmulas para calcularse. Depende de lo que nosotros tengamos en el ejercicio. Puede ser un diámetro o puede ser un radio. En caso de que nosotros estemos utilizando el diámetro, vamos a utilizar la primera fórmula. La fórmula que nos quedaría sería diámetro entre 2 al cuadrado. Diámetro entre 2 al cuadrado multiplicado por pi. Esa sería una de las fórmulas si nosotros tenemos el diámetro. En cambio, si nosotros tenemos el radio, la fórmula que usaríamos sería esta de aquí. Radio al cuadrado por pi. Y eso nos da la medida del área.
Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tuviéramos los círculos anteriores, el que tenía un diámetro de 10 o exactamente el mismo, pero únicamente con el radio, lo único que hacemos es sustituir los valores en la fórmula. En el caso del diámetro, me quedaría 10 entre 2 al cuadrado, o si usamos el radio, simplemente 5 al cuadrado. Y observa que el resultado es igual, porque 10 entre 2 me da 5. Entonces, en ambos casos tendría 5 al cuadrado multiplicado por pi. ¿Y por qué se hace de esa manera? ¿De dónde sale la fórmula de radio al cuadrado por pi? Bueno, pues la fórmula tiene su razón en lo siguiente. Imagina que nosotros tenemos aquí nuestra circunferencia, nuestro círculo. Para entenderlo, vamos a partirlo en rebanadas muy pequeñas. Entre más pequeñas, mejor. Vamos a utilizar estas rebanadas que ya tenemos en la pantalla y las vamos a acomodar de cierta manera que parezcan un rectángulo. Aquí lo tenemos. Está un poquito ladeado por la cuestión de que son rebanadas. Entre más pequeñas, nuestro rectángulo, entre comillas, tendría una forma más rectangular. Así que bueno, vamos a utilizar este ejemplo para hacerlo gráfico, ¿ok? O puedes visualizarlo como si fuera un paralelogramo. También, sí, podría ser. Ok, perfecto. Aquí tenemos, vamos, nuestro rectángulo. Y observa lo siguiente. Esta parte de la base del rectángulo, es el perímetro, pero a la mitad. ¿Por qué? Vamos de regreso. Nosotros aquí tenemos nuestro círculo. Ahí está. Ese es el círculo. Estas son las rebanadas. Observa cómo al momento de acomodar las rebanadas, el perímetro se parte a la mitad. El círculo se parte a la mitad. Observemos. Ahí está. Perfecto. Entonces, todo el contorno se partió en dos. Teníamos aquí nuestro círculo y el contorno se partió en dos. Acomodamos los pedazos y por eso tenemos que la base mide el perímetro entre dos, la mitad del perímetro. Y la parte de la altura corresponde a lo siguiente. Corresponde al radio. ¿De acuerdo? ¿De dónde salieron estos cálculos? Regresemos un poco. Nosotros descubrimos que el perímetro corresponde a la mitad, que la base corresponde a la mitad del perímetro. Ok, va que va. La base es la mitad del perímetro y como el perímetro equivale a 2 radios, hacemos esta pequeña sustitución. El perímetro es igual a 2 radios por pi. ¿Sale? Esta es la fórmula del perímetro. Perímetro, 2 radios por pi. En este caso, podemos cancelar el 2 de la parte de arriba con el 2 de la parte de abajo. Uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Se cancelan y me quedaría simplemente radio por pi. Esa es la base. Ya simplificada, esa es la base. Radio por pi. Y la parte de la altura, ahora sí lo que mencionábamos hace un instante, es el radio. ¿Por qué? Porque es la medida. ¿Sale? Es lo que mide la rebanada. Teníamos nuestro círculo, lo partimos en rebanadas y como van del centro a la circunferencia, esa es la medida del radio. De ahí es de donde sale la fórmula, porque nos quedaría la base, que es radio por pi, por la altura. Base por altura y ya acabamos. Radio por radio al cuadrado, pi igual al área. Y listo. Vamos a calcular aquí rápidamente un ejemplo muy breve de cómo se utiliza la fórmula para calcular el área. Así que vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un círculo que tiene un radio de 5 centímetros. ¿Qué te parece de 5 centímetros? Muy bien, va que va. Vamos a utilizar la fórmula. En este caso, el área sería radio al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado pi, centímetros cuadrados, porque ya estamos trabajando con el área. Calculamos la potencia y me quedaría 5 al cuadrado son 25. 25 pi centímetros cuadrados. Y finalmente, como nosotros ya sabemos que pi equivale a 3.1416, vamos a hacer esa pequeña sustitución. Entonces el área sería de 25 por 3.1416 centímetros cuadrados. Y listo. Finalmente hacemos la multiplicación con decimales. Aquí nos quedaría aproximadamente
como 78.54. Te invito a que este procedimiento lo revises, así como el que hicimos con el cálculo de la circunferencia, del perímetro. Ahora, ¿qué te parece si para terminar nuestro video introductorio contamos una breve, muy breve historia acerca del número pi, que lo estuvimos mencionando a lo largo de todo el video? Vamos a comenzar con lo siguiente. Hace miles de años, los egipcios y babilonios ya sabían que la relación entre la circunferencia y el diámetro era constante, es decir, que no cambiaba, que no importa qué tan grande fuera el círculo, la división del perímetro y del diámetro siempre daba el mismo resultado. Pero fue Arquímedes, un genio griego, quien usó polígonos inscritos y circunscritos, en círculos obviamente, para calcular un valor muy preciso de pi, de ese 3.1416 que nosotros estuvimos utilizando. Y en el siglo XVIII fue el matemático suizo Leonhard Euler quien popularizó el uso del símbolo pi como lo conocemos. Este que tiene forma como de mesita. Ese es el símbolo pi que utilizó Euler al momento de escribir sus textos, sus artículos. Y bueno, ahora ya conocemos un poco más a fondo acerca del cálculo de la circunferencia y el área de los círculos y un poquito también de la historia de pi. Te invito a que sigas practicando y si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.